El tráfico de Madrid era implacable aquella tarde de jueves. Enrique Álvarez tamborileaba los dedos en el volante de su Mercedes negro, observando el paseo de la Castellana congestionado frente a él. A sus 68 años, había construido un imperio inmobiliario que se extendía por toda la ciudad, con edificios de oficinas, centros comerciales y urbanizaciones de lujo repartidas por los barrios más exclusivos de la capital española. Su nombre era sinónimo de éxito en los círculos empresariales, pero también de soledad en los pasillos vacíos de su mansión en La Moraleja. La reunión con unos inversores japoneses estaba fijada para las 3 de la tarde, y Enrique odiaba los retrasos. Decidió tomar un atajo por una calle lateral, desviándose del flujo principal. Fue entonces cuando vio el movimiento inusual en la esquina. Una furgoneta de los servicios sociales estaba aparcada frente a un caserón antiguo, y un pequeño grupo de personas se agolpaba en la acera. Normalmente, Enrique no prestaría atención a este tipo de situaciones, pero algo le hizo disminuir la velocidad del coche. Era el grito, un grito agudo y desesperado de una niña que cortó el aire de la cálida tarde de verano. «Mi abuelo vendrá a buscarme, lo prometo, él viene». La voz era de una niña, y la desesperación en ella era tan palpable que Enrique sintió una opresión en el pecho que no podía explicar. Aparcó el coche unos metros más adelante, ignorando la voz de la razón que le decía que siguiera su camino. Algo más fuerte que la lógica lo arrastraba hacia aquella escena. Se acercó al grupo y vio a una niña pequeña, que no debía tener más de 7 años, con el rostro manchado de lágrimas y los ojos rojos de tanto llorar. Llevaba un vestido sencillo, de algodón, ya descolorido y con algunos remiendos, y sus pies descalzos estaban sucios del polvo de la calle. 2 asistentas sociales intentaban calmarla, pero la niña se debatía con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeño. «Por favor, solo un día más. Él vendrá. Mamá dijo que vendría». Una mujer mayor, con uniforme del ayuntamiento, sostenía un portapapeles y le explicaba la situación a un policía que observaba la escena. Enrique se aproximó discretamente, intentando entender lo que estaba sucediendo. La asistenta social más joven, una chica con el pelo recogido en un moño, hablaba en tono conciliador con la niña. «Sofía, cariño, tenemos que llevarte a un lugar seguro. Estarás bien cuidada, tendrás comida, un lugar calentito para dormir». «No», la niña gritó de nuevo, y sus siguientes palabras congelaron a Enrique en el sitio. «El abuelo Enrique vendrá a buscarme. Mamá lo dijo. Enrique Álvarez. Vive en una casa grande en La Moraleja. Tiene un coche negro y brillante. Él me reconocerá». El mundo pareció detenerse alrededor de Enrique. Su nombre. La niña acababa de gritar su nombre completo. Sintió que las piernas le flaqueaban y tuvo que apoyarse en la farola más cercana. ¿Cómo conocía esa niña su nombre? ¿Por qué lo llamaba abuelo? La asistenta social mayor suspiró mirando el portapapeles. «Sofía, mi amor, ya te lo hemos explicado. Tu mamá no dejó ningún registro de parientes. No hay ningún abuelo en sus documentos. Sabemos que tienes miedo, pero inventar historias no va a ayudar». «No estoy inventando», la niña berreó y su voz resonó por la calle tranquila. «Mamá siempre hablaba de él. Dijo que cuando ella era pequeña, él la cuidó. Ella lo llamaba papá. Enrique Álvarez. Búsquenlo, él existe». Enrique sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Los recuerdos que había encerrado bajo 7 llaves en su corazón comenzaron a forzar la puerta, exigiendo ser recordados. Julia. El nombre surgió en su mente como un rayo. Julia, la hija de doña Rosa, su antigua gobernanta, la niña que había criado como a una hija después de que Rosa se hubiera ido tan pronto, dejando a su hija adolescente sola en el mundo. Se acercó al grupo con pasos vacilantes, y su voz salió más ronca de lo que pretendía. «Yo soy Enrique Álvarez». Todos se giraron para mirarlo. La asistenta social mayor enarcó una ceja, evaluando al hombre bien vestido con traje italiano y zapatos lustrados que surgía de la nada.
La niña, sin embargo, reaccionó de forma completamente diferente. Sus ojos se abrieron de par en par y un sollozo de alivio escapó de sus labios. ¡Abuelo! Intentó correr hacia él, pero la asistenta social la sujetó por el brazo. «Es él, lo dije, mamá no mintió». Enrique se acercó más, con el corazón latiendo desbocado. Miró el rostro de la niña y sintió una sacudida de reconocimiento. Los ojos castaños almendrados, la forma de la cara, la nariz pequeña y delicada. Julia. Era como mirar a Julia cuando tenía 7 años jugando en los jardines de la mansión mientras Rosa preparaba la cena. «Señor», la asistenta social mayor se adelantó, todavía desconfiada. «¿Conoce usted a esta niña?» Enrique tragó saliva. «Yo no la conozco a ella, pero ella…» Buscó las palabras adecuadas, su mente todavía intentando procesar lo imposible. Habló de su madre. «¿Cómo se llama la madre?» La asistenta consultó el portapapeles. «Julia Santos Ferreira. Ella falleció hace 3 días. La niña estaba sola en la chabola cuando los vecinos nos llamaron. No había registro de parientes. Ningún documento más allá del certificado de nacimiento de la niña, Julia Santos Ferreira, el apellido de Rosa». Enrique cerró los ojos por un momento, dejando que el dolor y la culpa inundaran su pecho. 22 años. Habían pasado 22 años desde la última vez que vio a Julia. Desde la pelea terrible, desde que ella se fugó de casa a los 16 años, jurando no volver jamás, gritando que él era un tirano que intentaba controlar su vida. Abrió los ojos y miró a Sofía, que lo observaba con una mezcla de esperanza y miedo. Julia fue criada por mí. Su madre, Rosa, trabajó en mi casa durante años. Cuando Rosa falleció, Julia tenía 12 años. Yo la crié, Vaciló. La emoción le dificultaba continuar. Tuvimos problemas cuando era adolescente. Se fue de casa y nunca más la vi. La asistenta social más joven parecía conmovida, pero la mayor mantenía su postura profesional. ¿Tiene usted cómo demostrarlo? ¿Documentos, fotos, algo que confirme esa relación? «Tengo todo», respondió Enrique, su voz ganando firmeza. «Tengo fotos, expedientes académicos, documentos del seguro médico, declaraciones de la renta donde constaba como mi dependiente. Puedo traerlo todo». Sofía finalmente logró soltarse y corrió hacia Enrique, abrazando sus piernas con fuerza. Era tan pequeña, tan frágil. «Abuelo, mamá dijo que vendrías. Dijo que cuando ella era pequeña, tú la cuidabas. Dijo que eras bueno, pero que tenías el corazón cerrado con llave. Dijo que yo tenía que abrirlo». Enrique sintió las lágrimas arder en sus ojos por primera vez en décadas. Se arrodilló con dificultad, poniéndose a la altura de la niña. De cerca parecía aún más frágil. Sus brazos eran demasiado delgados, su rostro pálido de hambre y cansancio. «Sofía», dijo suavemente, probando el nombre en sus labios. «¿Tienes hambre?» La niña asintió tímidamente. «Hace 3 días que solo he comido pan que me dio la vecina». La rabia surgió en Enrique, pero no estaba dirigida a la niña. Era rabia contra sí mismo, por haber dejado que las cosas llegaran a ese punto, por haber sido tan orgulloso, tan inflexible. ¿Lo había buscado Julia? ¿Había intentado volver? Nunca lo sabría ahora. «Señor Álvarez», intervino la asistenta social mayor, su voz más suave ahora. «Entiendo la situación, pero tenemos que seguir el protocolo. La niña debe ir al albergue municipal mientras verificamos su información e iniciamos el proceso de custodia. Si todo se confirma, usted podrá solicitar la custodia, pero eso lleva tiempo». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Enrique, todavía sujetando a Sofía por los hombros. «Algunas semanas, quizás meses. Depende de la burocracia y de la evaluación social». Sofía comenzó a llorar de nuevo, agarrándose a la camisa de Enrique. «No me dejes ir, abuelo, por favor». Enrique miró a las asistentas sociales, luego a la niña. No tenía elección en ese momento. «Voy a solucionar esto», le prometió a Sofía, pasándole la mano por el pelo revuelto.
Vendré a buscarte. Todos los días iré a visitarte, lo prometo. La despedida fue dolorosa. A Sofía tuvieron que arrancarla prácticamente de los brazos de Enrique, y sus gritos de «¡Abuelo!» resonaron en la calle incluso después de que la furgoneta de los servicios sociales doblara la esquina. Enrique se quedó parado en la acera, con las piernas temblando, el traje arrugado donde Sofía se había aferrado. Miró el reloj. Ya eran las 3:30. La reunión con los inversores japoneses estaba perdida. Por primera vez en 40 años de carrera, Enrique Álvarez había faltado a un compromiso de negocios. Y por primera vez, en 22 años, tenía un propósito que iba más allá de acumular propiedades y dinero. Volvió al coche, cogió el móvil y llamó a su abogado personal. «Marcos, necesito que canceles todos mis compromisos de esta semana. Tengo una emergencia familiar». Hizo una pausa, saboreando las palabras que nunca imaginó que diría de nuevo. «Mi nieta me necesita». Mientras conducía de vuelta a la mansión, Enrique no pensaba en los millones que podrían haberse cerrado en aquella reunión. Pensaba en una niña de 7 años, sola y asustada, que lo llamaba abuelo. Y pensaba en Julia, la niña que había criado y perdido, que aparentemente nunca lo había olvidado, incluso después de todo lo que había sucedido entre ellos. El portón de la mansión se abrió automáticamente cuando llegó. La construcción de 3 plantas lo recibió con su imponencia silenciosa de siempre. Enrique aparcó en el garaje y entró por la puerta lateral, sus pasos resonando en los pasillos vacíos de mármol. La casa estaba impecable, como siempre. Los empleados mantenían todo en perfecto orden, pero mientras caminaba por las lujosas y vacías estancias, Enrique se dio cuenta de algo que nunca antes había notado. Aquella casa no era un hogar, era un mausoleo para un hombre vivo. Subió a su despacho en la 2ª planta y fue directo al archivador. En el fondo, en una caja que no abría desde hacía años, estaban los recuerdos que había intentado enterrar: fotografías de Julia en sus graduaciones, informes escolares, tarjetas del seguro médico y cartas que Rosa había escrito antes de morir, pidiéndole que cuidara de Julia como si fuera su propia hija. Enrique sostuvo una foto de Julia a los 15 años, sonriendo en el jardín de la mansión. Llevaba el uniforme del caro colegio privado donde la había matriculado. Parecía feliz. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuándo había perdido a aquella niña sonriente y ganado a la adolescente rebelde que lo acusaba de intentar controlar su vida? Él sabía la respuesta. Fue cuando ella empezó a salir con aquel chico, un repartidor de butano que él había considerado inadecuado para ella. Cuando prohibió la relación, Julia se rebeló. La discusión escaló, se dijeron palabras duras por ambas partes, y una noche ella simplemente desapareció, llevándose solo una mochila con ropa. Enrique contrató detectives, rastreó la ciudad, pero Julia no quiso ser encontrada. Finalmente, orgulloso y herido, dejó de buscar. Se dijo a sí mismo que ella volvería cuando lo necesitara, pero nunca volvió, hasta ahora. En cierto modo, a través de Sofía, Julia había vuelto. Enrique reunió todos los documentos que demostraban su relación con Julia y los metió en una carpeta organizada. Mañana por la mañana lo llevaría todo a los servicios sociales, y cada día, sin falta, visitaría a Sofía en el albergue. No perdería esta oportunidad. No repetiría los mismos errores. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, pintando el cielo de naranja y rosa, Enrique Álvarez se sentó en su sillón de cuero y miró por la ventana panorámica que daba a la ciudad. Había construido un imperio, pero nunca había construido una familia. Ahora el destino le daba una segunda oportunidad, en la forma de una niña de 7 años que lo llamaba abuelo. Y esta vez no dejaría que el orgullo y el miedo lo destruyeran todo. Los primeros rayos de sol apenas habían nacido cuando Enrique ya estaba en pie. Por primera vez en años no había necesitado el despertador. La ansiedad lo había despertado a las 5 de la mañana, y desde entonces había revisado los documentos que había separado la noche anterior. Cada papel era un recuerdo,
un fragmento del tiempo en que Julia formó parte de su vida. A las 8 en punto, estaba en la puerta de la oficina de servicios sociales del ayuntamiento, con la carpeta en la mano y determinación en la mirada. La funcionaria que lo atendió era la misma asistenta social mayor del día anterior, y lo recibió con una expresión que mezclaba sorpresa y aprobación. «Señor Álvarez, no esperaba verlo tan pronto», dijo, conduciéndolo a una sala de reuniones. «La mayoría de la gente tarda días en reunir la documentación». «Pasé la noche organizándolo todo», respondió Enrique abriendo la carpeta sobre la mesa. «Aquí están los documentos que demuestran que crié a Julia de los 12 a los 16 años. Declaraciones de la renta, donde constaba como mi dependiente, comprobantes de matrícula escolar, la tarjeta del seguro médico familiar, fotos con fechas, todo está aquí». La asistenta social, que se presentó como Fernanda, examinó cada documento con atención meticulosa. Levantó una foto de Julia junto a Enrique en una fiesta de cumpleaños. «Parecía feliz», comentó suavemente. «Lo era», dijo Enrique, la voz cargada de arrepentimiento, «hasta que lo estropeé todo». Fernanda levantó la vista de los documentos. «¿Quiere hablar de ello?». Enrique dudó, pero decidió que la transparencia era el mejor camino. Cuando Julia tenía 16 años, empezó a salir con un chico. Él era trabajador, honesto, pero yo tenía otros planes para ella. Quería que se graduara, que fuera a la universidad, que tuviera oportunidades. Pensé que esa relación era una distracción. Les prohibí que se vieran. Hizo una pausa, la culpa pesando en su voz. Fuimos duros el uno con el otro. Ella me acusó de intentar controlar su vida, de no escucharla nunca. Y yo dije cosas de las que me arrepiento. Dije que si insistía en ese camino, ya no sería mi responsabilidad. A la mañana siguiente había desaparecido. ¿La buscó? Durante meses. Contraté detectives, recorrí la ciudad, pero ella no quería ser encontrada. Finalmente, mi orgullo pudo más. Pensé que volvería cuando me necesitara, pero nunca volvió. Enrique se aclaró la garganta controlando la emoción. Hasta ayer no sabía que tenía una hija. No sabía que ella... No pudo terminar la frase. Fernanda cerró la carpeta con cuidado. «Señor Álvarez, estos documentos son sólidos. Demuestran una clara relación de parentesco afectivo. Pero debo ser honesta con usted. El proceso de custodia puede llevar semanas, quizás meses. Habrá evaluaciones sociales, visitas domiciliarias, entrevistas, e incluso, con toda esta documentación no hay garantía de que el juez le conceda la custodia». «¿Por qué?», preguntó Enrique inclinándose hacia adelante. «Tengo condiciones para darle todo lo que necesita: educación, salud, un hogar estable». «No se trata solo de condiciones materiales», explicó Fernanda pacientemente. «El juez considerará el interés superior de la menor. Usted tiene 68 años, es soltero, trabaja muchas horas al día. Una niña de 7 años necesita atención, tiempo, energía. Le daré todo eso», declaró Enrique con firmeza. «Cometí errores con Julia. No voy a repetir esos errores con Sofía». Fernanda estudió su rostro durante un largo momento y luego asintió. «Iniciaré el proceso hoy mismo. Mientras tanto, puede visitar a Sofía en el albergue municipal. Está en la unidad de la zona sur. Las visitas están permitidas de 9 a 6 de la tarde». Enrique anotó la dirección y salió de la oficina con una mezcla de esperanza y aprensión. Pasó por el centro comercial más cercano y compró ropa nueva para Sofía, juguetes, libros, todo lo que imaginó que una niña de 7 años podría necesitar. Su chofer particular, Carlos, que trabajaba para él desde hacía 15 años, observaba sorprendido la cantidad de bolsas que llenaban el maletero del coche. «Don Enrique, ¿tiene usted una nieta?», preguntó Carlos, incapaz de contener la curiosidad. «La tengo», respondió Enrique, y por primera vez en mucho tiempo sonrió. «Y voy a buscarla». El albergue municipal, La Esperanza, estaba en un barrio sencillo de la zona sur. El edificio de 2 plantas estaba limpio y bien cuidado, pero tenía ese aire institucional que ninguna cantidad de pintura de colores en las paredes
lograba disimular. Enrique fue recibido por la coordinadora, una mujer regordeta de pelo canoso, llamada Doña Lucía. Sofía está en el patio, informó, conduciendo a Enrique por los pasillos. Hoy no ha comido bien. Dijo que solo comería cuando viniera su abuelo. El corazón de Enrique se encogió. Siguió a Doña Lucía hasta el patio interior, donde varios niños jugaban bajo la supervisión de monitores. Y allí, sentada sola en un banco de madera, estaba Sofía. Llevaba ropa del albergue que le quedaba demasiado grande, y sus ojos estaban fijos en el portón, como si esperara a alguien. Cuando lo vio, su rostro entero se iluminó. ¡Abuelo! Corrió hacia él y se arrojó a sus brazos con tanta fuerza que Enrique casi perdió el equilibrio. «Has venido. Sabía que vendrías». Enrique la abrazó con fuerza, sintiendo la fragilidad de aquel cuerpecito. «Lo prometí, ¿no? Y yo siempre cumplo mis promesas». Se sentó en el banco con Sofía en su regazo, y ella se acurrucó contra su pecho, como si temiera que pudiera desaparecer. «Te he traído algunas cosas», dijo, mostrando las bolsas que Carlos había traído. Ropa nueva, algunos libros, juguetes. Sofía examinó todo con los ojos muy abiertos, pero no demostró el entusiasmo que Enrique esperaba. «Son muy bonitos», dijo educadamente, «pero yo solo quiero ir a casa contigo». «Pronto, pequeña», prometió Enrique, tragándose el nudo en la garganta. «Hay algunas cosas que tenemos que resolver primero, pero pronto vivirás conmigo». «¿En la casa grande? ¿Con jardín?», preguntó Sofía con los ojos brillantes. «En la casa grande con jardín», confirmó Enrique. «¿Tu madre te contó cosas de la casa?». Sofía asintió y su expresión se tornó melancólica. Mamá contaba historias todos los días. Decía que cuando era pequeña vivía en una casa con un jardín enorme, lleno de flores. Decía que tenía una piscina azul donde nadaba en verano y una habitación rosa con muchas muñecas. Hizo una pausa, su voz bajando de tono. Mamá decía que aquella fue la época más feliz de su vida. Enrique sintió que las lágrimas amenazaban con caer. «Ella hablaba de mí». «Siempre», respondió Sofía, mirándolo con aquellos ojos castaños que eran tan parecidos a los de Julia. «Decía que a veces eras muy gruñón, pero que en el fondo eras bueno. Decía que trabajabas mucho porque tenías miedo de no ser importante si te detenías. Y decía que tenías el corazón cerrado con llave porque tenías miedo de que te hicieran daño». La precisión de las palabras de Sofía, claramente repetidas de su madre, alcanzó a Enrique como flechas certeras. Julia lo conocía mejor de lo que él imaginaba. Incluso después de todo, ella entendía sus fallos, sus miedos. «Tu madre tenía razón», admitió Enrique, sosteniendo las pequeñas manos de Sofía entre las suyas. «Tenía el corazón cerrado con llave. Pero ¿sabes lo que pasó ayer cuando te vi?». Sofía negó con la cabeza. «El corazón se abrió», dijo Enrique suavemente. «Tú tienes la llave, Sofía, igual que la tenía tu madre. Entonces, ¿por qué tú y mamá os peleasteis?». La pregunta salió con la inocencia brutal de los niños. Enrique suspiró. «Porque fui testarudo y orgulloso. Creía que sabía lo que era mejor para tu madre, pero no escuché lo que ella quería. Y cuando quiso seguir un camino diferente al que yo había planeado, no lo acepté. Fui injusto con ella». «Mamá dijo que ella también se equivocó», murmuró Sofía. «Decía que debería haberse quedado, que debería haber luchado más. En los últimos días lloraba mucho y pedía perdón. Dijo que vendrías a buscarme, que aunque estuvieras enfadado conmigo por haberse ido, cuidarías de mí. Estaba segura». La revelación partió el corazón de Enrique en 1000 pedazos. Julia había pasado sus últimos momentos pensando en él, confiando en él para cuidar de su hija. A pesar de todo, a pesar de los 22 años de silencio, ella todavía creía en él. «Tu madre tenía razón», dijo Enrique firmemente. «Voy a cuidar de ti. Voy a darte todo lo que no pude darle a ella. No repetiré los mismos errores». Sofía se acurrucó más en sus brazos. «Abuelo, ¿puedo hacerte una pregunta?».
Puedes hacer cualquier pregunta pequeña. ¿Por qué nunca te casaste? ¿Por qué nunca tuviste hijos tuyos? Enrique se quedó en silencio por un momento, considerando la respuesta. ¿Sabes, Sofía? Cuando era joven, pensaba que no necesitaba a nadie. Mis padres murieron pronto y aprendí a cuidar de mí mismo. Construí mi empresa desde cero, trabajé día y noche. Y cuanto más trabajaba, más solo me quedaba. Me convencí de que era mejor así, que las relaciones eran complicadas, que la familia era una distracción. La miró. Pero cuando tu abuela Rosa vino a trabajar conmigo y trajo a Julia, entendí lo que me estaba perdiendo. Por un tiempo, tuve una familia, y cuando la perdí, el corazón se cerró de nuevo. Pero ahora me tienes a mí, dijo Sofía con la simplicidad de quien ve el mundo sin complicaciones. Ahora te tengo a ti, asintió Enrique, besando la coronilla de su cabeza. Pasaron el resto de la tarde juntos. Enrique le leyó cuentos a Sofía, escuchó sobre sus días en el albergue, conoció a los otros niños. Cuando llegó la hora de irse, a las 6 de la tarde, Sofía se aferró a él de nuevo. ¿Vienes mañana?, preguntó con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Vengo, prometió Enrique. Y pasado mañana también. Y todos los días después de eso hasta que te lleve a casa. Aquella noche, solo en su mansión, Enrique hizo algo que no había hecho en décadas. Lloró. Lloró por Julia, por la niña alegre que había criado y por la mujer en la que se había convertido y que nunca había conocido. Lloró por los años perdidos, por las conversaciones que nunca tuvieron, por la reconciliación que nunca sucedió, y lloró de gratitud porque a pesar de haber fallado tanto, estaba recibiendo una segunda oportunidad. En los días siguientes, Enrique mantuvo su promesa. Todas las mañanas estaba en el albergue en cuanto comenzaba el horario de visitas, y solo se iba cuando se veía obligado a marcharse. Llevaba juegos, libros, meriendas especiales, pero más importante que cualquier cosa material, le daba a Sofía su presencia y su atención total. Su secretaria, Marcia, que trabajaba con él desde hacía 20 años, no podía ocultar su asombro. «Don Enrique, tiene 3 reuniones programadas para hoy. Los inversores están esperando». «Reagenda», respondía Enrique, sin apartar la vista de su agenda de visitas al albergue. «O resuélvelo sin mí. Tengo compromisos más importantes». Y así, por primera vez en su vida adulta, Enrique Álvarez ponía algo por encima de los negocios. Estaba poniendo a Sofía por encima de todo, e incluso, sin darse cuenta, se estaba transformando en el proceso. El hombre frío y calculador que había construido un imperio estaba dando paso a un abuelo cariñoso y dedicado. Pero la vida, como Enrique pronto descubriría, le tenía reservadas más sorpresas, y no todas serían bienvenidas, porque mientras él luchaba por la custodia de Sofía, fuerzas que desconocía se estaban moviendo, y una batalla mucho mayor estaba a punto de comenzar. Habían pasado 3 semanas en una rutina que Enrique nunca imaginó tener. Sus mañanas comenzaban con llamadas rápidas a su oficina, dando instrucciones esenciales, y luego pasaba el resto del día en el albergue La Esperanza. Sofía lo esperaba siempre en el mismo banco del patio, y su carita se iluminaba cada vez que él cruzaba el portón. Doña Lucía, la coordinadora, observaba la transformación tanto en Sofía como en Enrique con ojos expertos. Había visto muchas promesas vacías a lo largo de los años, muchos adultos que juraban adoptar o cuidar de niños y luego desaparecían. Pero Enrique era diferente. Estaba allí, puntualmente, todos los días. Y más que eso, ella veía el amor genuino creciendo entre el abuelo y la nieta. «¿Sabe, don Enrique?», comentó una tarde mientras Sofía jugaba en el parque con otros niños. «En 30 años trabajando aquí, raramente he visto un vínculo formarse tan rápidamente como el de ustedes dos». Enrique observaba a Sofía en el tobogán, siempre atento para asegurarse de que estaba a salvo. «Es especial», dijo simplemente. «Todos los niños lo son», respondió doña Lucía con una sonrisa triste. «Pero no todos tienen la suerte de tener a alguien que lo reconozca». El tercer miércoles, Fernanda,
la de los servicios sociales, apareció en el albergue con una carpeta bajo el brazo y una expresión que Enrique no pudo descifrar. Su corazón se disparó. Se levantó del banco donde estaba sentado con Sofía leyendo un libro de cuentos. «Señor Álvarez», lo saludó Fernanda, «¿podemos hablar en privado?» Enrique miró a Sofía, que inmediatamente le agarró la mano con fuerza. «Puede hablar delante de ella», dijo él. «Tiene derecho a saber lo que está pasando con su vida». Fernanda dudó, pero luego asintió. Se sentó en el banco junto a ellos y abrió la carpeta. «Hemos hecho todas las verificaciones necesarias. Sus referencias son impecables. Su situación financiera es más que adecuada, y el informe psicológico fue positivo. Además, hemos contactado con 3 ex empleados suyos que confirmaron la relación con Julia. Y, presionó Enrique apretando un poco más la mano de Sofía, y he conseguido una audiencia anticipada con el juez. Basándose en la documentación que usted proporcionó y en el vínculo evidente entre usted y Sofía, ha accedido a conceder una custodia temporal inmediata». Fernanda sonrió por primera vez. «Puede llevarse a Sofía a casa hoy». Sofía dio un grito de alegría y saltó al cuello de Enrique con tanta fuerza que casi lo tira del banco. Lágrimas de felicidad corrían por el rostro de la niña. «Me voy a casa. Abuelo, me voy a casa contigo». Enrique la abrazó con fuerza, sintiendo sus propias lágrimas comenzar a caer. «Te vas, pequeña. Te vas a casa». «Hay algunas condiciones», continuó Fernanda, su voz todavía profesional. «La custodia temporal es válida por 6 meses. Durante ese periodo, habrá visitas regulares de asistentas sociales para evaluar el bienestar de Sofía. Al final de los 6 meses, habrá una audiencia para decidir sobre la custodia definitiva. ¿Lo entiende?» «Lo entiendo perfectamente», respondió Enrique, todavía abrazado a Sofía. «¿Cuándo podemos irnos?» «Ahora mismo, si quiere. Solo necesito que firme algunos documentos». 1 hora después, Enrique y Sofía estaban en el Mercedes negro, conduciendo por las calles de Madrid en dirección a La Moraleja. Sofía tenía la nariz pegada al cristal, observando la ciudad con los ojos muy abiertos. Nunca había estado en esa parte de la ciudad, con sus avenidas anchas, árboles frondosos y mansiones imponentes. «Es todo tan bonito», murmuró. «Mamá tenía razón». Cuando el coche se detuvo frente al portón de la mansión de Enrique, Sofía le agarró la mano con fuerza. El portón electrónico se abrió lentamente, revelando el camino de adoquines que llevaba a la entrada principal. La mansión de 3 plantas se erguía majestuosa, con sus columnas blancas, amplios ventanales y jardines perfectamente cuidados. «¿Esta es la casa?», preguntó Sofía en un susurro reverente. «Esta es nuestra casa», corrigió Enrique amablemente. «Ahora también es tuya». Bajaron del coche y Sofía dio unos pasos vacilantes hacia la entrada. María, la gobernanta que trabajaba para Enrique desde hacía 10 años, esperaba en la puerta con una cálida sonrisa. Enrique le había informado sobre Sofía unos días antes y ella lo había preparado todo con entusiasmo. «Bienvenida, Sofía», dijo María, abriendo los brazos. «Qué alegría tener a una niña en esta casa de nuevo». Sofía miró a Enrique como pidiendo permiso, y él asintió animándola. La niña corrió y se arrojó a los brazos de María, que la abrazó con el cariño de una abuela. Carlos, el chófer, y otros 2 empleados que cuidaban los jardines también vinieron a saludar a Sofía, todos con sonrisas genuinas. Enrique observaba la escena con el corazón cálido. Su equipo, que lo conocía desde hacía años, parecía tan feliz como él con la llegada de Sofía. Era como si todos sintieran que aquella casa finalmente estaba cobrando vida. «¿Hacemos un tour?», ofreció Enrique extendiéndole la mano a Sofía. Los ojos de la niña brillaron. «¿Puedo verlo todo?» «Todo», confirmó él. «Es tu casa ahora». Comenzaron por la planta baja, con su amplio salón, el comedor formal, la biblioteca con estanterías que iban del suelo al techo, y una sala de televisión equipada con todo tipo de entretenimiento. Sofía tocaba cada cosa con reverencia, como si todo fuera demasiado frágil para ser real. «¿Mamá solía jugar aquí?», preguntó en la biblioteca, pasando los dedos por los lomos de los libros.
Solía, respondió Enrique, los recuerdos inundando su mente. Le encantaba leer. Pasaba horas aquí, perdida en los libros. En la segunda planta estaban las habitaciones. Enrique dudó un momento antes de abrir una puerta específica. «Esta era la habitación de tu madre», dijo suavemente. Sofía entró despacio. La habitación estaba exactamente como Julia la había dejado 22 años antes. Paredes rosa claro, una cama con dosel blanco, un escritorio cerca de la ventana, estanterías con muñecas y libros. Enrique lo había mantenido todo intacto, incapaz de deshacer aquel espacio. «Es igual a como mamá la describió», susurró Sofía con los ojos llorosos. Recordaba cada detalle. «Puedes quedarte en esta habitación si quieres», ofreció Enrique, «o puedo prepararte otra». «Habitación, lo que prefieras». Sofía miró a su alrededor, tocando suavemente las cosas que pertenecieron a su madre. «¿Puedo quedarme aquí, para sentirme cerca de ella?» «Puedes», respondió Enrique, arrodillándose a su lado. «Y dejaremos algunas cosas de tu madre, pero también añadiremos tus cosas. Esta será la habitación de Sofía, con un pedacito de Julia dentro. ¿Qué te parece?» Sofía asintió, secándose las lágrimas. «Me gusta». Continuaron el tour por la casa, subiendo a la tercera planta donde estaba el despacho de Enrique y un gimnasio. Por último, fueron a la parte trasera, donde la piscina azul brillaba bajo el sol de la tarde, rodeada de jardines floridos y una zona de ocio completa. «¿Sabes nadar?», preguntó Enrique. Sofía negó con la cabeza, pero sus ojos estaban fijos en el agua cristalina. «Mamá decía que nadaba aquí todos los veranos». «Entonces vamos a enseñarte», decidió Enrique. «Carlos tiene un hijo de tu edad, Miguel. Nada muy bien. Puedo pedirle que te enseñe. ¿Qué te parece?» «¿De verdad?», preguntó Sofía, sin poder creerlo. «De verdad». El resto de la tarde pasó rápidamente. María preparó la cena favorita que Sofía había mencionado, unos simples macarrones con tomate y pollo, pero servidos. En la mesa del comedor formal de Enrique, él normalmente cenaba solo en aquella mesa enorme, leyendo informes financieros mientras comía mecánicamente. Pero aquella noche, con Sofía sentada a su lado, parloteando sobre todo lo que había visto en la casa, la comida se convirtió en algo completamente diferente. «Abuelo», preguntó Sofía entre un bocado y otro, «¿por qué comes solo en esta mesa tan grande?» La pregunta, tan simple y directa, pilló a Enrique desprevenido. «Bueno, siempre ha sido así». «¿Pero no es triste?», insistió Sofía, sus ojos castaños fijos en él, con esa honestidad brutal de los niños. Enrique dejó el tenedor en el plato y realmente pensó en la pregunta. «¿Sabes, Sofía? Creo que sí. Era triste, pero no me daba cuenta porque estaba acostumbrado. A veces uno se acostumbra a las cosas malas y olvida cómo es vivir de otra manera». «¿Y ahora?» «Ahora ya no es triste», dijo Enrique con una sonrisa, «porque ahora te tengo a ti». Después de cenar, se acomodaron en la sala de televisión y Enrique dejó que Sofía eligiera una película. Ella escogió una de animación sobre una niña que encuentra una familia en lugares inesperados, y Enrique fingió no notar las lágrimas silenciosas que corrían por el rostro de ella durante las escenas más emotivas. Cuando llegó la hora de dormir, Enrique acompañó a Sofía a la habitación que había sido de Julia. María ya había cambiado las sábanas y había puesto un pijama nuevo para Sofía. Enrique esperó fuera mientras ella se cambiaba, y cuando lo llamó de nuevo, la encontró ya acostada en la cama, pareciendo minúscula en el gran colchón. «Abuelo», lo llamó cuando estaba casi saliendo, «¿puedes quedarte hasta que me duerma?» «Claro», respondió Enrique acercando una silla a la cama. «¿Quieres que te lea un cuento?» Sofía asintió, y Enrique cogió un libro de cuentos de la estantería. Mientras leía, observaba a la niña luchar contra el sueño, sus ojitos pesados abriéndose y cerrándose. Cuando finalmente se durmió, Enrique se quedó allí unos minutos más, simplemente observándola respirar tranquilamente. Se levantó con cuidado para no despertarla
y estaba casi en la puerta cuando la voz somnolienta de Sofía lo llamó. «¿Abuelo?» «Sí, pequeña. Gracias por venir a buscarme. Mamá tenía razón. Eres bueno». Enrique sintió un nudo en la garganta. «Duerme bien, Sofía. Estaré aquí cuando te despiertes». «¿Para siempre?» «Para siempre», prometió. Enrique bajó a su despacho, pero por primera vez en décadas no pudo concentrarse en el trabajo. Se quedó mirando por la ventana, pensando en cómo su vida había cambiado por completo en solo 3 semanas. La mansión que siempre había parecido tan vacía, ahora tenía vida. Los pasillos que resonaban con sus pasos solitarios ahora tenían el sonido de risas infantiles. La mesa del comedor donde comía solo ahora tenía compañía. Cogió el teléfono y llamó a Marcos, su abogado. «Quiero cambiar mi testamento», dijo sin preámbulos. «Señor Álvarez, son casi las 11 de la noche», protestó Marcos, pero su voz tenía un tono de diversión. «No me importa. Apunta. Sofía será mi heredera universal. Todo lo que tengo irá para ella, todas las propiedades, todas las cuentas, todo. Y quiero crear una fundación en nombre de Julia, dedicada a ayudar a niños en situación de vulnerabilidad. Destina el 30% del patrimonio a esa fundación». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Enrique», dijo Marcos, usando su nombre de pila por primera vez en años de trabajo juntos. «¿Estás seguro? Es una decisión muy grande. Estoy más seguro de esto que de cualquier negocio que haya cerrado», respondió Enrique con firmeza. «Prepara los documentos. Quiero firmarlos esta misma semana». Cuando finalmente se fue a la cama, pasando por el pasillo donde dormía Sofía, Enrique se detuvo frente a la puerta entreabierta. La luz del pasillo iluminaba suavemente el rostro de la niña, tranquila en su sueño. Y Enrique hizo otra promesa silenciosa. No dejaría que nadie le quitara a esa niña. No importaba lo que pasara, no importaba quién apareciera, lucharía con todas sus fuerzas para mantener a Sofía segura y feliz a su lado. Había cometido errores con Julia, errores que lo atormentarían por el resto de su vida. Pero con Sofía lo haría diferente. Con Sofía acertaría. Lo que Enrique no sabía mientras hacía estas promesas solemnes en el silencio de la noche era que su determinación sería puesta a prueba mucho antes de lo que imaginaba, porque en una ciudad del interior de Castilla y León, un hombre acababa de recibir una noticia que lo cambiaría todo. Y ese hombre estaba a punto de reclamar su derecho de sangre sobre Sofía, dando inicio a una batalla que sacudiría los cimientos de la familia que Enrique y Sofía estaban construyendo. Habían pasado 2 meses desde que Sofía llegó a la mansión, y la transformación era notable tanto en ella como en Enrique. La niña delgada y asustada que había conocido en aquella calle, ahora era una niña que sonreía fácilmente, que corría por los jardines persiguiendo mariposas, que llenaba la casa de vida. Su pelo estaba cortado y bien cuidado, sus mejillas habían ganado color y ya había crecido algunos centímetros con la alimentación adecuada. Pero el cambio más impresionante era en Enrique. Sus empleados comentaban entre sí, maravillados con la transformación del jefe. El hombre que solía trabajar 16 horas al día ahora salía del despacho puntualmente a las 5 de la tarde. Los fines de semana, antes dedicados a reuniones y revisiones de contratos, ahora estaban llenos de paseos por el Parque del Retiro, visitas al zoológico, tardes de cine. «Don Enrique parece 10 años más joven», comentó María a Carlos mientras preparaban el almuerzo del sábado. Por la ventana de la cocina podían ver a Enrique enseñando a Sofía a montar en bicicleta en el jardín, sujetando el sillín para que no se cayera, riendo junto a ella con cada intento. «Es el poder de una niña», respondió Carlos, con una sonrisa. «Mi Miguel está encantado de tener una amiguita nueva. Ayer pasaron toda la tarde en la piscina». Era un sábado perfecto de primavera cuando todo cambió. Enrique estaba en la biblioteca, ayudando a Sofía con una tarea del colegio privado donde la había matriculado, cuando sonó el timbre. Miró el reloj, frunciendo el ceño. No esperaba a nadie. María fue a abrir y volvió momentos después con una expresión preocupada.
Don Enrique, hay un hombre en la puerta. Dice que es tío de Sofía y quiere verla. La sangre de Enrique se heló. ¿Tío? ¿Qué tío? Dice que es hermano de su madre. Enrique se levantó rápidamente, haciendo una seña a Sofía para que continuara con los deberes. Quédate aquí, pequeña. Ahora vuelvo. En la puerta, encontró a un hombre de unos 40 años, con ropa sencilla y el rostro curtido por el sol. Estaba claro que trabajaba al aire libre, probablemente en trabajos manuales. Sus ojos eran cautelosos pero honestos y sostenía nerviosamente una gorra en las manos. «¿Señor Álvarez?», preguntó el hombre. «Soy Roberto Ferreira, hermano de Julia. He venido a buscar a mi sobrina». Enrique sintió como si le hubieran dado un puñetazo. «Entre», dijo con voz controlada, conduciendo a Roberto hasta el salón. «Siéntese, hablemos». Roberto miró alrededor de la lujosa mansión con los ojos muy abiertos, claramente incómodo con tanta opulencia. Se sentó en el borde del sofá de cuero como si temiera mancharlo. «Señor Álvarez», comenzó Roberto, la voz ruda pero firme. «Yo no sabía que Julia tenía una hija, ni siquiera sabía dónde estaba. Perdimos el contacto hace muchos años, pero la semana pasada un asistente social fue a mi casa en Valladolid. Me lo contó todo, sobre Julia, sobre que Sofía estaba aquí con usted. ¿Y espera que simplemente le entregue a la niña?», preguntó Enrique tratando de mantener la calma, a pesar del pánico que sentía crecer en su pecho. «Es mi sobrina, sangre de mi sangre», dijo Roberto, no con arrogancia, sino con la simplicidad de quien afirma un hecho obvio. «Tengo esposa, 2 hijos, puedo darle una familia de verdad». «Yo soy su familia», replicó Enrique, su voz ganando un matiz de acero. «Crié a su madre. Sofía me conoce, me quiere. Arrancarla de aquí sería cruel». Roberto se inclinó hacia adelante, sus grandes manos apretando la gorra con más fuerza. «Mire, señor Álvarez, respeto lo que hizo por Julia y por Sofía, pero tiene que entender mi posición. Julia era mi hermana, mi única hermana. Crecimos juntos, compartimos la pobreza, compartimos los sueños. Cuando desapareció, la busqué durante años. Nunca me rendí del todo, ¿sabe? Y ahora descubro que se ha ido y ha dejado una hija que no conocí, pero que lleva la sangre de mi familia. Sofía es feliz aquí», dijo Enrique, sintiendo crecer la desesperación. «Tiene todo lo que necesita: educación de calidad, atención médica, un hogar estable. Y yo puedo darle amor, hermanos para jugar, una familia de verdad», replicó Roberto, pero su voz no tenía malicia. Era solo un hombre defendiendo lo que creía que era correcto. «Mi esposa Claudia es profesora. No tenemos mucho dinero, pero tenemos mucho amor que dar. Sofía crecería con primos, tendría una vida normal, no esta vida de lujo que apenas conoce». Enrique se levantó abruptamente. «Sí la conoce, porque yo se la he dado, porque la cuido todos los días. Sofía no es solo sangre de su sangre, Roberto, ahora es parte de mi corazón». «Con todo el respeto, señor Álvarez». Roberto también se levantó. «Usted tiene 68 años. Dentro de 10 años tendrá casi 80. ¿Y Sofía? ¿Crecerá con quién? ¿Con empleados? ¿Con cuidadores pagados? Necesita una familia de verdad». Fue en ese momento cuando Sofía apareció en la puerta del salón, atraída por las voces alteradas. Miró de Enrique a Roberto, sus ojos abriéndose de par en par cuando entendió lo que estaba pasando. «¿Abuelo?», llamó con la voz temblorosa. «Ven aquí, pequeña». Enrique le tendió la mano y Sofía corrió a su lado, aferrándose a su cintura. Roberto dio un paso adelante y sus ojos se llenaron de lágrimas cuando vio a la niña. «Eres la viva imagen de Julia de niña», susurró. «Sofía, soy tu tío Roberto, hermano de tu madre. He venido a llevarte a vivir conmigo». «No quiero ir», dijo Sofía de inmediato, apretándose más contra Enrique. «Mi casa está aquí, con mi abuelo». «Sofía, tienes 2 primos», intentó Roberto con voz suave. «Lucas tiene 8 años y Marina tiene 6. Están deseando conocerte. Tendrías hermanos para jugar». «No necesito hermanos», respondió Sofía, sus manos agarrando la camisa de Enrique con fuerza.
Tengo a mi abuelo y a María y a Carlos y a Miguel. Ellos son mi familia. Roberto miró a Enrique con una mezcla de frustración y comprensión. Señor Álvarez, tenemos que resolver esto como es debido. Voy a buscar mis derechos legales. Sofía es de mi sangre y la ley está de mi lado. ¿Y cree que la ley lo es todo?, replicó Enrique, abrazando a Sofía protectoramente. ¿Y lo que ella quiere? ¿Y el vínculo que hemos creado? Usted ha tenido 2 meses con ella, dijo Roberto, su paciencia comenzando a agotarse. Yo soy su familia desde hace generaciones. Mi sangre corre por sus venas. La familia no es la sangre, declaró Enrique. La familia es quien cuida, quien está presente, quien ama sin condiciones. Entonces usted está de acuerdo en que tengo derecho a intentarlo, dijo Roberto, cogiendo la gorra. Porque voy a cuidarla, voy a estar presente, voy a amar sin condiciones. Solo que, a diferencia de usted, yo también tengo la sangre. La ley está de mi lado. Después de que Roberto se fuera, Enrique se quedó en el salón con Sofía en su regazo, sintiendo el peso de la amenaza que acababa de surgir. La niña lloraba en silencio, y él no sabía qué decir para consolarla. ¿Me va a llevar?, preguntó Sofía entre sollozos. No, si puedo evitarlo, prometió Enrique, pero por primera vez desde que encontró a Sofía sintió miedo, un miedo real de perderla. El lunes por la mañana, Enrique estaba en el despacho de Marcos, su abogado, con una pila de documentos sobre la mesa. «Quiero saber todas mis opciones», dijo sin preámbulos, «y quiero a los mejores especialistas en derecho de familia que conozcas». Marcos, un hombre serio de 50 años con el pelo canoso, suspiró profundamente. «Enrique, necesito ser honesto contigo. La situación es complicada. Roberto Ferreira tiene el derecho de sangre de su parte. Es el tío directo de Sofía, y según la ley española, los parientes consanguíneos tienen prioridad en casos de custodia. Pero yo crié a su madre», argumentó Enrique. «Tengo pruebas de que fui el responsable legal de Julia durante años». «Eso nos da una base», asintió Marcos. «Podemos argumentar parentesco socioafectivo, el concepto de abuelo afectivo. Pero, Enrique, tienes que entender que no está garantizado. El juez puede decidir que el interés superior de la menor es estar con parientes de sangre, incluso si ella no quiere. Su opinión se tendrá en cuenta, pero solo tiene 8 años. El juez sopesará muchos factores: la estabilidad financiera, emocional, la presencia de otros familiares, tu edad avanzada. «Tengo 68 años, no 90», protestó Enrique. «Para criar a una niña hasta la mayoría de edad es una consideración válida», dijo Marcos amablemente. «Pero vamos a luchar, Enrique. Vamos a usar todo lo que tenemos. Contrataré a los mejores especialistas en derecho de familia. Documentaremos cada interacción tuya con Sofía, cada prueba del vínculo afectivo. Le mostraremos al juez que arrancar a esta niña de tu lado sería perjudicial para su desarrollo emocional». «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Enrique. «Roberto ya ha presentado la solicitud de custodia. La vista preliminar está fijada para dentro de 3 semanas. Es cuando el juez escuchará a ambas partes y decidirá sobre medidas temporales». Las 3 semanas siguientes fueron las más tensas de la vida de Enrique. Contrató no 1, sino 3 despachos de abogados especializados en derecho de familia. Documentó meticulosamente su rutina con Sofía, fotografías de los paseos, vídeos de los momentos juntos, informes médicos que mostraban la mejora en la salud de la niña desde que llegó a la mansión. Sofía, por su parte, se apegó más a Enrique que nunca. Se despertaba en mitad de la noche, con pesadillas de que se la llevaban, y Enrique pasaba horas consolándola, prometiéndole que haría todo lo que estuviera a su alcance para mantenerla a su lado. La visita de la asistenta social fue particularmente difícil. Fernanda apareció sin avisar, como era el protocolo, y pasó horas observando la interacción entre Enrique y Sofía. Inspeccionó la habitación de la niña, habló con María y otros empleados, y finalmente pidió hablar con Sofía a solas. Cuando Fernanda salió de la habitación de Sofía, su rostro estaba serio. Enrique la esperaba en el pasillo con el corazón latiendo con fuerza. «¿Y bien?»,
Señor Álvarez, comenzó Fernanda, no puedo revelar lo que Sofía me dijo en confianza, pero puedo decir que el vínculo entre ustedes es evidente y profundo. Sin embargo, mi papel es evaluar el interés superior de la menor en todos los aspectos. Roberto Ferreira también está siendo evaluado. Tiene una casa sencilla pero adecuada, una esposa estable, hijos que pueden ofrecer compañía a Sofía. Pero ella no quiere ir, dijo Enrique, sin poder ocultar la desesperación en su voz. Lo sé, respondió Fernanda suavemente, y eso se tendrá en cuenta. Pero decide el juez, no yo, y no usted. La noche antes de la vista, Enrique no pudo dormir. Se quedó sentado en la biblioteca, mirando las fotos de Sofía que ya llenaban las estanterías. En solo 2 meses, aquella niña se había convertido en el centro de su vida. La idea de perderla era insoportable. Sofía apareció en la puerta de la biblioteca en pijama, sosteniendo su osito de peluche. No podía dormir, admitió. Enrique abrió los brazos y ella corrió hacia él, subiéndose a su regazo. Yo tampoco, confesó él. Abuelo, dijo Sofía después de un largo silencio, si el juez me manda a vivir con el tío, Roberto, ¿te olvidarás de mí? Nunca, prometió Enrique con vehemencia, abrazándola con fuerza. Aunque me obliguen a dejarte ir, nunca me olvidaré de ti. Has cambiado mi vida, Sofía. Me has enseñado a amar de nuevo. Y tú me salvaste, respondió Sofía, las lágrimas mojando su camisa. Mamá tenía razón sobre ti. Tenías el corazón cerrado con llave, pero yo encontré la llave. Se quedaron allí, abrazados en la biblioteca, hasta que Sofía finalmente se durmió. Enrique la llevó de vuelta a la habitación y la acostó en la cama, cubriéndola con cuidado. Se quedó mirándola dormir, memorizando cada detalle de aquel rostro, como si temiera que fuera la última vez. Mañana, en la vista, comenzaría la verdadera batalla. Y Enrique estaba decidido a luchar hasta el final, porque por primera vez en su vida tenía algo más importante que su imperio, más importante que su dinero, más importante que su orgullo. Tenía amor, y no dejaría que nadie se lo quitara. El juzgado de menores estaba abarrotado aquella mañana de martes. Enrique llegó acompañado de Marcos y otros 2 abogados de su equipo jurídico, todos vestidos con trajes impecables y cargando voluminosas carpetas. Sofía estaba a su lado, con cintos en un vestido sencillo pero bonito que María había elegido, sus pequeñas manos agarradas firmemente a la mano de Enrique. Al otro lado del pasillo, Roberto Ferreira esperaba con un abogado de oficio, su esposa Claudia al lado. Era una mujer sencilla, de rostro bondadoso, con el pelo recogido en un moño. Cuando sus ojos se encontraron con los de Sofía, sonrió amablemente, pero la niña desvió la mirada y se escondió detrás de Enrique. La vista comenzó a las 9 en punto. El juez Mauricio Costa era un hombre de mediana edad, de expresión seria pero con ojos que transmitían sabiduría y compasión. Escuchó pacientemente mientras ambas partes presentaban sus argumentos. El abogado de Enrique comenzó, presentando la montaña de pruebas que habían reunido. Señoría, aquí tenemos documentos que demuestran que el señor Enrique Álvarez fue el responsable legal de Julia Santos Ferreira, madre de Sofía, desde los 12 hasta los 16 años de edad. Declaraciones de la renta, comprobantes escolares, seguros médicos, todo indica que ejerció un papel paterno en la vida de Julia. Y en los últimos 2 meses, este vínculo se ha extendido a su nieta, Sofía. Tenemos informes psicológicos que atestiguan el bienestar de la niña, informes médicos que muestran una mejora significativa en su salud desde que reside con el señor Álvarez, y testimonios de profesores sobre su desarrollo académico y social. El abogado de oficio de Roberto se levantó entonces. Señoría, con todo el respeto a los argumentos de la parte contraria, la ley es clara en cuanto a la prioridad de los parientes consanguíneos en casos de custodia. El señor Roberto Ferreira es el tío materno de Sofía, hermano legítimo de su madre.
Tiene una familia estructurada, con esposa y 2 hijos, que pueden ofrecer a Sofía no solo apoyo material, sino también la convivencia familiar esencial para el desarrollo de una niña. Sofía tendría hermanos, una figura materna presente y crecería en un entorno familiar tradicional. ¿Y qué quiere la niña?, preguntó el juez, mirando directamente a Sofía. Porque hasta ahora han hablado de derechos legales, de estructuras familiares, pero nadie ha preguntado qué siente Sofía. Hubo un silencio pesado en la sala. El juez continuó. Esta vista sirve para que yo escuche a ambas partes y tome una decisión sobre la custodia temporal mientras el proceso avanza. Pero antes de decidir nada, quiero escuchar a la niña. Sofía tiene derecho a ser escuchada. Miró a Sofía con amabilidad. Sofía, ¿quieres hablar conmigo? A solas, sin los adultos. Te prometo que no tienes que tener miedo. Sofía miró a Enrique, quien asintió animándola, aunque su corazón estaba desbocado. La niña respiró hondo y asintió. Habló. El juez pidió que todos salieran de la sala, excepto él y Sofía. Enrique salió con las piernas temblorosas, sintiendo que el destino de todo lo que importaba se estaba decidiendo en ese momento. En la sala, el juez Costa se sentó en una silla más baja, poniéndose a la altura de Sofía. «Puedes llamarme juez Mauricio», dijo con una sonrisa amable. «Voy a hacerte algunas preguntas, ¿vale? Y tú respondes solo lo que te apetezca. No hay respuesta correcta o incorrecta, Sofía. Solo quiero entender cómo te sientes». Sofía asintió, todavía nerviosa. «Cuéntame, ¿cómo es vivir con tu abuelo Enrique?» La niña se relajó un poco. «Es bueno. La casa es grande y bonita. Tengo mi propia habitación, que era de mi madre cuando era pequeña. El abuelo me lleva al colegio todos los días, me ayuda con los deberes y los fines de semana paseamos. Me ha enseñado a montar en bicicleta». Sus ojos brillaron. «Y me lee cuentos todas las noches antes de dormir. ¿Y eres feliz allí?» «Muy feliz», respondió Sofía sin dudar. «Antes, cuando éramos solo mamá y yo, no teníamos casi nada. Mamá trabajaba mucho y aún así a veces faltaba comida. Pero no era su culpa. Ella lo intentaba y siempre fue cariñosa conmigo». Las lágrimas comenzaron a asomar a los ojos de la niña. Mamá decía que cuando era pequeña era feliz con el abuelo, pero se pelearon y ella se fue. Siempre se arrepintió de eso. En los últimos días lloraba mucho y decía que debería haber vuelto, que debería haber hecho las paces con él. El juez escuchaba atentamente tomando notas. «¿Y el tío Roberto? ¿Lo conoces?» Sofía negó con la cabeza. Mamá nunca habló de él. No hablaba de su familia, solo del abuelo. Decía que el abuelo era la única familia que importaba, porque la familia no es quien nace junta, es quien elige quedarse junta. «Pero el tío Roberto quiere que vivas con él. Tienes primos de tu edad. ¿No sería bueno tener otros niños para jugar?» Sofía pensó por un momento. «Ya tengo a Miguel, el hijo de Carlos, que trabaja en casa. Jugamos todos los días. Y en el colegio he hecho amigos. No necesito primos. Necesito a mi abuelo». «¿Por qué lo necesitas?» La respuesta de Sofía fue rápida e intensa. «Porque me salvó cuando estaba sola y con miedo. Porque prometió que me cuidaría y lo cumplió. Porque ha cambiado toda su vida por mí. María dice que antes de que yo llegara, el abuelo solo trabajaba, nunca sonreía, nunca salía de casa para divertirse. Pero ahora es diferente, es feliz». Se secó las lágrimas que comenzaban a caer. «Y yo también soy feliz. Mamá decía que el abuelo tenía el corazón cerrado con llave porque tenía miedo de que le hicieran daño de nuevo. Pero yo lo abrí, y si me separan de él, su corazón se cerrará de nuevo, y el mío también». El juez sintió una opresión en el pecho. En sus 20 años de carrera, raramente había oído a una niña expresarse con tanta claridad y madurez. «¿Y si decido que debes vivir con tu tío Roberto, qué harías?» Sofía se puso muy seria. «Obedecería, porque mamá me enseñó a respetar a los adultos y a las autoridades. Pero mi corazón se quedaría con el abuelo, para siempre. Porque la familia es quien elige quererte cada día, no quien comparte la misma sangre». Cuando todos volvieron a la sala, el juez tenía una expresión pensativa.
Miró a las dos partes y luego a Sofía, que había vuelto al lado de Enrique. «Voy a determinar algunas diligencias antes de tomar cualquier decisión. Quiero visitar personalmente ambas residencias. Quiero ver dónde vive Sofía ahora y dónde viviría si la custodia se concediera al señor Ferreira. Se aplaza la vista por 2 semanas». En los días siguientes, Enrique vivió en constante tensión. Sabía que la visita del juez era crucial y se aseguró de que todo en la mansión estuviera perfecto, pero al mismo tiempo natural. No quería que pareciera una puesta en escena. Cuando el juez Mauricio llegó, una semana después, pasó horas en la mansión. Observó la interacción entre Enrique y Sofía durante el almuerzo. Notó cómo conversaban naturalmente, cómo Sofía se reía de las bromas del abuelo, cómo Enrique estaba atento a cada necesidad de ella. Visitó la habitación de Sofía, vio las fotos de su madre cuidadosamente dispuestas, los dibujos del colegio colgados en la pared, los libros organizados en la estantería. «Sofía me dijo que esta era la habitación de su madre», comentó el juez. «Lo era», confirmó Enrique. «Cuando Sofía llegó le ofrecí otras habitaciones, pero ella quiso quedarse aquí, para sentirse cerca de su madre. Mantuvimos algunas cosas de Julia, pero añadimos cosas de Sofía. Ahora es su habitación, con los recuerdos de su madre dentro». El juez asintió, impresionado por la sensibilidad de la decisión. También habló con María, con Carlos, con los profesores del colegio de Sofía. Todos relataron lo mismo: una niña visiblemente más feliz y saludable y un hombre completamente transformado por el amor de una nieta. Unos días después, el juez hizo su visita a Valladolid para conocer la casa de Roberto. La casa era sencilla, un modesto adosado en un barrio de clase media-baja. Tenía 3 habitaciones pequeñas, un salón, cocina y baño. Estaba limpia y organizada, pero claramente apretada para 4 personas, y más aún para 5. Claudia recibió al juez con hospitalidad genuina, ofreciéndole café y bizcocho casero. Los 2 hijos de la pareja, Lucas y Marina, sentían curiosidad por la prima que quizás vendría a vivir con ellos, pero cuando el juez les preguntó si estaban emocionados, la respuesta fue tibia. «Es guay tener a alguien más para jugar», dijo Lucas con la honestidad de un niño de 8 años. «Pero mi habitación ya es pequeña. ¿Tendré que compartirla con ella?». Roberto, al oír a su hijo, se sintió visiblemente avergonzado. «Ya encontraremos la manera, Lucas. La familia se adapta». El juez observó todo en silencio. Veía la honestidad de Roberto y Claudia, veía que eran buenas personas con buenas intenciones, pero también veía la realidad práctica: una casa pequeña, recursos limitados, y una familia que, aunque dispuesta a acoger a Sofía, no estaba emocionalmente preparada ni entusiasmada con su llegada. Los 6 meses de proceso judicial fueron agónicos. Hubo más vistas, más evaluaciones, más visitas de asistentes sociales. Sofía comenzó a tener pesadillas frecuentes, despertándose en mitad de la noche llamando a Enrique. Su profesora informó de que estaba más distraída en el colegio, claramente afectada por la incertidumbre. Enrique, por su parte, envejeció años en aquellos meses. Las preocupaciones le quitaban el sueño y perdía peso con la ansiedad. Pero nunca, ni por un momento, dejó que Sofía percibiera su angustia. Delante de ella, siempre era el abuelo fuerte y seguro que prometía que todo saldría bien. Roberto también visitaba a Sofía según lo determinado por el juez. Una vez por semana, venía a la mansión y pasaba unas horas con su sobrina. Era amable y paciente, traía pequeños regalos, contaba historias sobre Julia cuando era niña. Pero Sofía, a pesar de ser educada, mantenía una distancia emocional. Respondía cuando le preguntaban, aceptaba los regalos, pero nunca se abría a él de la forma que Roberto esperaba. «No me conoce», admitió Roberto a Claudia una noche, frustrado. «Soy un extraño para ella, por mucho que lo intente». «Quizás sea porque ya tiene una familia», respondió Claudia suavemente. «Quizás tengamos que aceptarlo». «Pero la ley está de mi lado», insistió Roberto, pero su voz ya no tenía la convicción del principio. La ley, sí, pero su corazón no. Finalmente, llegó el día de la vista final.
6 meses después del inicio del proceso, el juez Mauricio estaba listo para dictar su sentencia. La sala estaba aún más tensa que en la primera vista. Enrique sostenía la mano de Sofía con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Marcos y el equipo jurídico estaban visiblemente nerviosos. Al otro lado, Roberto y Claudia aguardaban en silencio. El juez entró y todos se levantaron. Se sentó, organizó sus papeles y entonces comenzó a leer su decisión. Este caso me ha hecho reflexionar profundamente sobre el concepto de familia y sobre lo que realmente constituye el interés superior de un menor. Por un lado, tenemos al señor Roberto Ferreira, tío sanguíneo de Sofía, con un claro derecho legal. Por otro, tenemos al señor Enrique Álvarez, quien, aunque no tiene lazos de sangre directos con Sofía, ejerció un papel paterno en la vida de su madre y ahora de abuelo en la vida de ella. El juez hizo una pausa, y el silencio en la sala era ensordecedor. He visitado ambas residencias, he observado las interacciones, he escuchado testimonios de educadores, profesionales de la salud, asistentes sociales, y lo más importante, he escuchado a la propia Sofía, una niña de 8 años que, a pesar de su corta edad, ha demostrado una madurez emocional impresionante. Miró directamente a Roberto. Señor Ferreira, no tengo dudas de sus buenas intenciones. Usted y su esposa son personas honestas y trabajadoras que ofrecerían a Sofía un hogar digno y amoroso, pero debo sopesar no solo intenciones, sino realidades. Sofía ha pasado 6 meses viviendo con el señor Álvarez y en 1900 ese periodo ha florecido. Su salud ha mejorado, su rendimiento escolar es ejemplar y su bienestar emocional es evidente. Más importante aún, el vínculo entre ella y el señor Álvarez es profundo y genuino. El juez se giró hacia Enrique. Señor Álvarez, su edad es una preocupación legítima, pero a lo largo de estos 6 meses ha demostrado que la edad es solo un número cuando se tiene disposición y amor. Ha reestructurado toda su vida para estar presente para Sofía. Usted no es solo un proveedor material, sino un abuelo afectivo en el sentido más profundo de la palabra. Respiró hondo. Basado en el concepto de familia socioafectiva, ampliamente reconocido por la jurisprudencia española y teniendo en cuenta el interés superior de la menor conforme al artículo 39 de la Constitución española, decido por la custodia definitiva a favor del señor Enrique Álvarez, reconociéndolo legalmente como abuelo afectivo de Sofía. El señor Roberto Ferreira tendrá derecho de visita mensual, a ser ejercido según lo acordado entre las partes. Enrique sintió que las piernas le flaqueaban. Sofía no esperó ni un segundo antes de arrojarse a sus brazos, llorando de alivio y felicidad. «Abuelo, hemos ganado. Puedo quedarme contigo». Enrique la abrazó con fuerza, sus propias lágrimas cayendo finalmente sin control. «Para siempre, pequeña, para siempre». Al otro lado de la sala, Roberto se secó los ojos discretamente. Claudia le apretó la mano y él asintió. Antes de salir, se acercó a Enrique. «Cuídala bien», dijo simplemente. «Con mi vida», prometió Enrique. Roberto entonces se arrodilló frente a Sofía. «Sofía, sé que no nos conocemos bien, pero quiero que sepas que siempre que lo necesites, puedes contar conmigo. Yo era el hermano de tu madre y siempre me preocuparé por ti». Sofía lo abrazó rápidamente. «Gracias, tío Roberto. ¿Puedes venir a visitarme?» «Vendré», prometió él, y esta vez había paz en su voz. «Sí, vendré». Cuando salieron del juzgado, el sol brillaba con fuerza sobre Madrid. Enrique llevó a Sofía en brazos, aunque ya era grande para ello, y ella apoyó la cabeza en su hombro. «Abuelo, ¿ahora es para siempre de verdad?» «Ahora es para siempre», confirmó él besando su frente. «Eres mi nieta, legal y oficialmente. Nada ni nadie puede cambiar eso». La batalla había terminado, y el amor había vencido. Habían pasado 3 años desde la sentencia que lo cambió todo. Sofía tenía ahora 11 años, una niña vibrante e inteligente que seguía llenando la mansión de vida y alegría. La casa que un día fue un mausoleo silencioso, ahora resonaba con risas y voces de niños
jugando en los jardines. Enrique estaba en su despacho, firmando los últimos documentos de la Fundación Julia Ferreira, que oficialmente abriría sus puertas el próximo mes. La fundación estaba dedicada a ayudar a niños en situación de vulnerabilidad, facilitando procesos de adopción y custodia afectiva. El 30% del patrimonio de Enrique había sido destinado a ella. «¡Abuelo!», la voz de Sofía resonó por el pasillo. «¡Mira esto!». Entró, corriendo, sosteniendo su boletín de notas con todos sobresalientes. Enrique sonrió, cogiendo el cuaderno para examinarlo. «Esto merece una celebración». Sofía se puso seria. «Abuelo, estaba pensando en mi futuro, en lo que quiero ser de mayor. Quiero ayudar a niños, como nos ayudaron a nosotros. Quiero ser asistenta social». Enrique sintió el pecho oprimido por la emoción. «¿Sabes lo que eso significa? Significa trabajar con situaciones difíciles, lidiar con historias tristes». «Lo sé», respondió Sofía con determinación, «pero también significa ayudar a crear finales felices, como el nuestro. Mamá siempre decía que cuando una persona es salvada, tiene la obligación de salvar a otros». Enrique la abrazó. «Tu madre estaría tan orgullosa de ti». Los años continuaron pasando. Sofía creció y se convirtió en una adolescente brillante y dedicada. A los 16 años, estaba en lo más alto de su clase, involucrada en proyectos de voluntariado y ya haciendo planes concretos para estudiar trabajo social en la universidad. Enrique, a los 81 años, continuaba activo y presente. Había reducido drásticamente sus horas de trabajo, pero permanecía en el consejo de la Fundación Julia Ferreira, que en 5 años ya había ayudado a cientos de niños a encontrar hogares amorosos. Roberto seguía visitando a Sofía regularmente, y con el paso de los años se desarrolló un afecto genuino entre ellos. Sofía había conocido a sus primos y, aunque no eran íntimos, había respeto y cariño mutuos. Cuando Sofía cumplió 18 años, Enrique organizó una fiesta que llenó la mansión de vida. Fue en esa fiesta donde hizo su anuncio oficial. Sofía sería la consejera más joven de la Fundación Julia Ferreira. «Creé esta fundación en memoria de una niña a la que amé como a una hija», dijo Enrique en su discurso. «Y ahora entrego parte de esa responsabilidad a otra niña a la que amo como a una hija. Sofía no es solo mi nieta por decisión judicial, es mi hija del corazón». Sofía asumió su papel en el consejo con seriedad y pasión. Mientras cursaba trabajo social en la universidad, dedicaba sus tardes a trabajar en la fundación, entrevistando a familias, siguiendo procesos de adopción. Fue durante sus años de universidad cuando Sofía conoció a Rafael, un joven abogado especializado en derecho de familia que también trabajaba con la fundación. Lo que comenzó como una colaboración profesional se transformó en amistad y luego en amor. «¿Es lo suficientemente bueno para ti?», preguntó Enrique cuando Sofía trajo a Rafael a cenar. Sofía se rió. «Abuelo, nadie será nunca lo suficientemente bueno a tus ojos, pero Rafael me hace feliz, me respeta, apoya mis sueños y tiene el mismo compromiso que yo en ayudar a niños». Enrique observó a Rafael durante la cena. Después lo llamó para hablar en la biblioteca. «¿Amas a mi nieta?». Rafael no dudó. «La amo, con todo mi corazón». «¿Y estás preparado para lo que eso conlleva?». «Sofía tiene una misión, un propósito. Va a dedicar su vida a ayudar a otros niños». «Lo sé», respondió Rafael, «y por eso la amo. No quiero cambiarla, quiero apoyarla. Quiero estar a su lado en esa misión». Enrique estudió al joven durante un largo momento y luego le tendió la mano. «Bienvenido a la familia». 2 años después, Enrique estaba en primera fila de la iglesia, las lágrimas corriendo libremente mientras veía a Sofía caminar por el pasillo con su vestido de novia. Cuando sus ojos se encontraron con los de él, ella sonrió y articuló en silencio: «Gracias, abuelo». La fiesta fue en la mansión y los jardines nunca habían estado tan bonitos. Mientras observaba a Sofía bailar con Rafael, Enrique reflexionó sobre lo lejos que habían llegado.
Un año después de la boda, Sofía entró en la mansión con una sonrisa misteriosa. Enrique estaba en la biblioteca, pero ahora pasaba más tiempo leyendo por placer. A los 88 años, finalmente había aprendido a bajar el ritmo. «Abuelo», dijo Sofía sentándose a su lado, «tengo una noticia». Cogió la mano de él y la colocó sobre su vientre. «Vas a ser bisabuelo». La conmoción dio paso a una alegría abrumadora. «Dios mío, Sofía, un niño». «3 en realidad», reveló Sofía. «Estoy embarazada, de gemelas. Y ya hemos decidido uno de los nombres. Queremos llamar a una de ellas Julia y a la otra Enriqueta, en tu honor». Enrique no confiaba en su voz. Solo asintió, demasiado emocionado para hablar. Las niñas nacieron en una tarde soleada de primavera. Julia y Enriqueta Álvarez Silva eran perfectas. Cuando la enfermera puso a las gemelas en los brazos de Enrique por primera vez, sintió que su corazón se desbordaba. A los 89 años sostenía a su cuarta generación. Los años siguientes estuvieron repletos de alegría. Enrique adoraba a sus bisnietas con fervor. Las niñas lo llamaban Abuelo Rique y lo seguían por la mansión como patitos. Sofía, ahora una reconocida trabajadora social, equilibraba magistralmente su carrera y su familia. La Fundación Julia Ferreira se había convertido en un referente nacional en adopción, habiendo ayudado a más de 1000 niños a encontrar hogares amorosos. Enrique, a los 93 años, estaba visiblemente más frágil, pero su mente permanecía lúcida y su corazón latía fuerte y lleno de amor. Era una tarde de domingo cuando Sofía lo encontró sentado solo en el jardín, mirando a las gemelas jugar. Se sentó a su lado, sosteniendo su mano. «¿En qué piensas, abuelo?» Enrique sonrió. «Estaba pensando en lo curiosa que es la vida. Pasé 68 años construyendo un imperio, pensando que eso me haría importante. Pero no fue hasta que te encontré que entendí lo que realmente importa». «¿Y qué importa?», preguntó Sofía. «Amor, familia, conexión, propósito». Se giró hacia ella. «¿Sabes cuál es mi único arrepentimiento? No haber hecho las paces con tu madre, pero quizás cuidando de ti, estoy honrando su memoria». Sofía besó su frente. «Abuelo, mamá sabía que la querías, te perdonó, y sé que está orgullosa». Las gemelas, al verlos sentados, corrieron hacia ellos. «Abuelo Rique, ven a jugar con nosotras». Enrique abrió los brazos y las dos se arrojaron sobre él, riendo. Allí, rodeado de 3 generaciones de mujeres a las que amaba, Enrique Álvarez se sintió completo. Unas semanas después, en una tranquila mañana de invierno, Enrique no se despertó. Se fue pacíficamente mientras dormía, con una sonrisa serena en el rostro. El funeral fue inmenso. Empresarios, políticos, celebridades, todos vinieron. Pero había docenas de personas sencillas que Sofía no conocía. «Tu abuelo cambió mi vida», dijo una mujer. «La fundación que creó me ayudó a adoptar a mi hijo. Me ayudó a conseguir la custodia de mi nieto», compartió un señor mayor. Historia tras historia, Sofía se dio cuenta de la magnitud del legado de su abuelo. En la lectura del testamento, Sofía era la heredera universal. Pero había una carta. La abogada se la entregó con manos temblorosas. Me pidió que se la entregara después de que se fuera. Sofía abrió la carta y comenzó a leer. «Mi querida Sofía, mi hija, mi alegría, mi redención. Si estás leyendo esto, significa que mi viaje ha terminado. No estés triste. Viví mucho más de lo que merecía. Y los últimos 25 años a tu lado fueron los mejores de mi vida. Me salvaste, Sofía. Salvaste a un viejo solitario de morir con el corazón vacío. Me enseñaste a amar de nuevo, a sonreír de nuevo, a vivir de nuevo. A través de ti, conocí a Rafael, a Julia y a Enriqueta. Fui bendecido con una familia preciosa. Mi único ruego es que uses la herencia para continuar el trabajo que empezamos. Sigue ayudando a niños a encontrar familias. Sigue mostrando al mundo que la familia no es solo sangre, es elección. Es amor diario, es compromiso, es estar presente. Gracias por haberme elegido, Sofía. Gracias por haber abierto mi corazón.
Gracias por haberme dado una familia. Te quiero más de lo que las palabras pueden expresar. Tu abuelo para siempre, Enrique. Sofía dobló la carta, las lágrimas mojando el papel. Miró a Rafael, que sostenía a las gemelas, miró la foto de Enrique en la pared e hizo una promesa silenciosa. Continuaría su legado, continuaría demostrando que el amor construye puentes más fuertes que la sangre. 10 años pasaron desde la partida de Enrique. La Fundación Julia Ferreira, ahora presidida por Sofía, se había convertido en un referente internacional. Habían ayudado a más de 3.000 niños. Julia y Enriqueta, ahora con 15 años, ya habían decidido seguir los pasos de su madre, queriendo trabajar en los derechos de la infancia. Sofía estaba en su despacho cuando recibió un caso que la conmovió profundamente. Una niña de 7 años, huérfana, asustada, que gritaba en la calle que su abuelo vendría a buscarla. Sofía leyó el informe y sintió que se le saltaban las lágrimas. Era como mirar un espejo del pasado. Cogió el teléfono y llamó a la asistenta social responsable. Quiero encargarme de este caso personalmente. Sé exactamente cómo se siente esa niña y voy a asegurarme de que encuentre a su familia igual que yo encontré la mía. Porque al final, la historia de Enrique y Sofía no era solo sobre ellos dos. Era sobre romper ciclos, sobre demostrar que nunca es tarde para amar, sobre mostrar que la familia se construye a través de elecciones diarias de estar presente, de cuidar, de amar incondicionalmente. Era sobre abrir corazones, uno a la vez, para siempre.